¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde itasunción.it. Silvano Malini les habla. El fútbol paraguayo y el italiano tienen varios puntos de contacto. No solo porque eran italianos, descendientes de italianos, nada menos que Arsenio Erico, uno de los mejores jugadores de la historia, según muchos, según Alfredo Di Stéfano, directamente el mejor en su momento, el mayor artillero de Argentina, según algunas fuentes, campeón con Independiente, sus primeros títulos, y también Attila Salustro, paraguayo que también jugó en Italia y fue ídolo total en Nápoli, de donde vinieron sus padres, con mucho punto de contacto con el que sería después el dueño del corazón de los napolitanos, Diego Armando Maradona. Además de estos casos más conocidos, hemos recientemente publicado un artículo acerca de Vecilo Bartoli, titulado Bartoli, el sargento de hierro que coronó a Luqueño. Nos hemos ocupado de él porque es el primer entrenador italiano de fútbol en coronarse campeón en América Latina. No era nada habitual en esas épocas encontrar a entrenadores europeos en América Latina, y menos en Paraguay. Vecilo Bartoli había nacido en Vado Ligure, en provincia de Savona, y había llegado a Paraguay en 1950 a sus 32 años. Había jugado en su Vado natal, un equipo de tercera división italiana que había sido, sin embargo, el primer equipo en salir campeón de la Copa Italia. Luego, ya retirado, pensó en Paraguay porque un amigo le había comentado que el calcio estaba explotando también en América Latina y había posibilidades en Paraguay. Y efectivamente, al llegar ya había un técnico italiano, Mario Rossini, que había jugado en Bari, y según un director técnico conocido de la época, Manuel Fleita Solís, ambos eran innovadores. Así que en el segundo año con Sportivo Luqueño, un equipo muy popular en Paraguay después de los grandes, Cerro Porteño, Olimpia, más recientemente Libertad, y exceptuando quizás a Nacional y a Guaraní. Y el segundo año se consagró campeón, con 29 puntos, 4 más que Cerro Porteño, campeón saliente. De ahí que lo llamaran a dirigir nada menos que la selección nacional en la preparación del Mundial de Suiza del 54, al que sin embargo no llegó, porque se concluyó su aventura con una doble derrota contra Brasil por 1-0 en Asunción y por 4-1 en el Maracaná. En 1955 Bartoli viajó a Italia para tratar y negociar la adquisición por parte del Torino del delantero paraguayo José Parodi, de origen ligure también como él, y que jugaba en Luqueño. Pero al llegar casi al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, la aeronave impactó contra un árbol con un ala. Perdió cuota y también estabilidad, impactó una segunda vez con un árbol, y ahí el piloto tuvo que proceder a un aterrizaje de emergencia. El avión llegó a tierra, pero enseguida ardió en llamas, y de los 24 pasajeros y tripulantes, solo 8 se salvarían, Bartoli entre ellos. Después de recuperarse un largo tiempo en un hospital, decidió regresar a Vado para su convalecencia. Ahí empezó ya a entrenar localmente el Vado, su Vado natal, con poca fortuna, hasta que le llegó otra llamada de Paraguay, y fue Cerro Porteño. Y también en el club de Barrio Obrero, Vecilo Bartoli ganó un campeonato. Así que el año siguiente jugó la Libertadores, era la tercera edición de la Copa. Como siempre, preparó el equipo con un cuidado cuasi obsesivo, como le decían, le reconocían todos. Sin embargo, solamente recogió ese año el club de Barrio Obrero una victoria, un empate y 2 derrotas. La última particularmente dolorosa, un 9-1, pero contra el Santos, donde jugaba nada menos que Pelé. Cuando ya estaba a punto de abandonar el continente, sin embargo, llegó una llamada desde Ecuador, donde conduciría Bartoli a la Universidad Católica de Quito. Ahí ganó un torneo clasificatorio al campeonato nacional y otro torneo de la época. Ahí llamó la atención del El Nacional, un equipo de las Fuerzas Armadas, y también en ese caso llegó al campeonato, y fue el primer campeonato de El Nacional de Quito. Fue el año 1967. Y las últimas noticias que nos llegan de Vecilo Bartoli ya son en su Vado Ligure natal. Noticias ya de él jubilado, conversando
en los bares de su pueblo con futbolistas locales que incrédulos escuchaban las aventuras de el profesor, como le decían, entrenando en lugares muy lejanos, que en esa época evidentemente eran objeto de fantasías y de sueño, como serían los países sudamericanos, Paraguay y Ecuador. En su memoria se instituyó un torneo juvenil, también el trofeo justamente de Silo Bartoli. Y esa fue la historia entonces de este destacado entrenador italiano en América Latina, particularmente en Paraguay.